Bueno, pues yo vengo a hablaros de aquellas mujeres espíritas de España, de la España del siglo XIX, hasta los años 30 del siglo XX. Nos ha hecho ya una introducción. Bueno, ¿veis? Es que no puede ser. Una introducción al respecto, Rocío, ¿no? Yo voy a profundizar un poquito más, ¿no? Para contextualizar, para que sepamos en qué contexto nos estamos moviendo. ¿Por qué digo esto? Porque la situación de España, con respecto a todo lo que acabamos de oír, es absolutamente diferente, muy diferente. La mujer en España tenía escasa o nula alfabetización. Fijaros, en una conferencia que fue leída en el Centro Obrero de Barcelona los días 18 y 24 de octubre de 1903, José Prat, un político de la época, denunciaba la superficial educación que recibían las mujeres de clase alta. De clase alta. Imaginaros cómo serían las mujeres de clase obrera, de clase del pueblo, ¿no? Bueno, él dice que bastaba con aprender a leer y a escribir, un poco de historia, un poquito de geografía, pintura, un par de idiomas, generalmente el francés, que era la lengua culta de la época, música, baile, algo de bordado, un poquito de arte y una gran dosis de religión. Fabián Vidal, también en una crónica sobre las mujeres y el arte, que fue publicada en una revista que se llamaba Alma Española, el 30 de abril de 1904, nos da todavía una visión más pobre de lo que era la cultura de la mujer burguesa de la época. Y dice, posee los conocimientos generales de la mujer educada en un convento de monjas, chapurrea el francés, martiriza al piano, canta con voz bonita y regular afinamiento, sabe hacer varias caprichosas labores y hasta es capaz de agasajar a su esposo con algún plato artísticamente culinario. Pero que la saquen de ahí porque entonces desaparecerá el barniz de cultura y quedará al descubierto la burguesa ignorante de mentalidad escasa que forma el tipo corriente entre dicha clase social. Este es el panorama de la mujer burguesa. Como muy bien nos ha dicho Rocío, además, la mujer estaba subordinada en primera instancia a su padre, naturalmente. En el caso de pues no casarse, quedar solterona, que ya era una lacra en aquel momento, pues quedaba a merced de su padre, luego de sus hermanos o del varón de turno de la familia. Y por supuesto, si se casaba, la tutela inmediatamente pasaba al esposo. La mayor parte de los derechos que asistían a una mujer soltera desaparecían con el matrimonio. Derecho, por ejemplo, a recibir esta educación de la que estamos hablando, ¿no? Porque no pensemos en otros derechos de los que disfrutamos ahora. La subordinación, fijaros, de la mujer casada al marido estaba estipulada en distintos artículos que vamos a encontrar en el Código Civil de 1889, por ejemplo, que en su artículo 57 dice que el marido debe proteger a la mujer y ésta tiene obligación de obedecer al marido. En el artículo 58 dice que la mujer está obligada a seguir a su marido donde quiera que éste fije su residencia. O sea, sí o sí, no hay discusión posible. El artículo 59 continúa diciendo que el marido era el administrador de los bienes del matrimonio, es decir, que incluso aunque la mujer fuera heredera de los bienes de su familia, esos bienes pasaban inmediatamente a ser administrados por el marido, ya no tenía ni voz ni voto. Y el artículo número 60 dice que el marido era el representante de la mujer y ésta no podía ni siquiera, si no era con su compañía o con su representación, acudir ni siquiera a un juicio. Bueno, pues este era un poco el triste panorama que se disfrutaba aquí en nuestro país.
La desigualdad era notoria en todos los aspectos, educacionales, jurídicos, sociales. Si comparamos esta situación con los logros que poco a poco se iban haciendo en otros países como Inglaterra, como Francia, como Estados Unidos, la desigualdad de la mujer, la desigualdad jurídica en España, era aún mucho más evidente, muchísimo más evidente, ¿no? Y además los pocos intentos que hubo a finales de siglo de revisar la situación jurídica de la mujer no consiguieron avances importantes, ¿no? Fijaros, hay una ley del 18 de junio de 1879 sobre el matrimonio civil en la que se plantea el divorcio y es totalmente rechazada al ser considerada por la mayoría, incluso por las voces más vanguardistas, más progresistas de aquella época, como contrario a la doctrina católica. En 1903, Carmen de Burgos, de la que hablaremos después, hizo, para que os hagáis una idea, una encuesta general sobre el tema, y cuando Emilia Pardo Bazán fue preguntada sobre esta cuestión, evadió la respuesta por considerarla comprometida. Es decir, había también un silencio, ¿no?, de una gran parte, una connivencia de una gran parte de aquellos que se consideraban más progresistas. Vamos a encontrar posturas muy revolucionarias, como la de Pío Baroja, por ejemplo, hablando concretamente del adulterio, ¿no?, porque se decía que el adulterio en el hombre era una falta, pero en la mujer era un crimen. Era un crimen. Entonces él decía que él tenía la esperanza, declara en un artículo publicado en la revista Alma Española, que bueno, él tenía la esperanza, ¿no?, de que tarde o temprano se preparara el camino para la unión libre, ¿no?, que él consideraba que era la forma más perfecta, más acabada de la unión sexual. Y bueno, aunque había voces en aquel momento solitarias todavía reclamando el derecho al voto de la mujer, no era una cuestión importante en España, ni siquiera para aquellas que ya eran consideradas como feministas. La verdad es que cuando he empezado a leer y a estudiar me he sorprendido mucho, ¿no? Hay que esperar a bien entrado el siglo XX para que empiece a haber un movimiento verdaderamente a favor de una reforma legal. Va a ser cuando se proclama la Segunda República, cuando va a quedar legalmente establecida la igualdad de sexos dentro y fuera del matrimonio y se empieza a introducir la ley del divorcio o la del derecho al voto para la mujer. En cuanto a la situación laboral, estamos en las mismas. Nos vamos a encontrar en España una gran oposición al reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres, tanto o más que a su educación, tanto o más que su educación, ¿no? En fin, el discurso antifeminista, desde todos los ámbitos sociales, científicos, filosóficos, religiosos, hicieron que el espiritismo, proclamando la libertad, proclamando la igualdad, proclamando la fraternidad, se convirtiera en un estrado desde el que la mujer pudiera reivindicarse y luchar activamente, no solo por sus derechos, como hemos recalcado, los derechos que nos asisten, sino por la justicia social en todos los ámbitos. Muchos de los derechos que hoy gozamos como sociedad se lograron gracias a las luchas de estas mujeres de las que vamos a hablar, simpatizantes, trabajadoras y divulgadoras de la doctrina espírita. Vamos a ver qué pasa con la llegada del espiritismo en nuestro país. Y también he hecho un descubrimiento sorprendente. Las primeras noticias sobre los fenómenos de las mesas parlantes van a aparecer en revistas médicas. En revistas médicas, no en los periódicos, ¿no?, como podríamos suponer. Concretamente en el año 1853. Y todo empieza cuando a principios de abril de ese año los periódicos alemanes van a dar cuenta de una serie de extraños fenómenos que guardaban relación con los veladores, con las mesitas de cuarto de estar, ¿no?, según lo referían.
Y bueno, pues esta noticia va a correr por toda Alemania. Según estos artículos, el desencadenante había sido el envío por parte de un comerciante de Nueva York a su hermano, que residía en Bremen, de unas instrucciones prácticas para reproducir esas manifestaciones físicas que ya eran tan comunes, como nos ha dicho Rosa, en América, ¿no? El hermano las puso a su vez en conocimiento de un tal doctor André y ambos se determinan a poner en práctica ese experimento. Las primeras noticias sobre las mesas giratorias van a llegar a España a finales de ese mismo mes de abril y primeros de mayo, y con ellas, claro, pues por los primeros experimentos, ¿no? Pero estos experimentos se van a multiplicar a raíz de un artículo concreto que va a aparecer en el diario La España, concretamente en su edición del día 10 de mayo. Tal y como había pasado antes en Alemania, días antes en Alemania y en Francia, pues bueno, la imaginación de las gentes, pues imaginaros, ¿no? Se inflamó de tal manera que a partir de entonces estos experimentos se hacían por doquier. Y no es por ello extraño que estos primeros fenómenos se fueran ya recogidos en esa prensa médica española a partir del 15 de mayo. Destaca la prensa la rapidez en la propagación de los experimentos y en la amplia extensión social de los mismos, que abarcó desde los hogares más humildes, los cafés, las tertulias, los ateneos, los casinos, incluso la mismísima Casa Real. Porque la reina Isabel II, acompañada de su familia, pues no pudieron resistirse. Y estando en su residencia de Aranjuez, tienen noticia de estas novedades, tienen noticias de estos experimentos en Aranjuez y se dedican a acudir y a ponerlas en práctica de primera mano. Y hay una crónica que lo recoge. Voy a leerla. Habiéndose hecho con tanta felicidad en la noche del 8 de mayo por una familia residente hoy en Aranjuez los experimentos magnéticos, Su Majestad, la reina Isabel II, que supo a los pocos momentos de su buen éxito, quiso presenciar su repetición al día siguiente. Ese día por la mañana, las mismas personas habían descubierto la aplicación feliz a otros muchos objetos, además de las mesas. No me puedo imaginar qué estarían intentando magnetizar, ¿no? Y principalmente, como muy bien ha dicho Rosa, al cuerpo humano. Para presenciar todo esto, Su Majestad la Reina Isabel, Su Majestad el Rey, Su Alteza Real, la Serenísima Señora Princesa de Asturias, con toda la servidumbre, acuden a la casa de recreo, ¿no?, llamada la Casita del Labrador, donde va a concurrir también la Reina Madre, acompañada por sus dos hijas mayores y un médico, el doctor Rubio. Por altos miramientos, dice la crónica, y precaución prudentísima, no tomaron parte alguna ni la más mínima en estos experimentos. Ellos se dedicaban solo a mirar. Ni Su Majestad la Reina Isabel, ni el ama de cría de la augusta princesa. Todo se hizo por los demás circunstantes, teniendo Su Majestad la dignación, estoy leyendo textualmente, de llamar a su presencia a los caballerizos de campo y oficiales de las escoltas para que viesen lo que nunca habían visto o experimentasen en sí mismos los efectos de la cadena magnética que sobre ellos hacían sus compañeros. La marcha de progresión en ambos rumbos, como el girar de las mesas, tanto como la aplicación de la cadena humana al cuerpo humano, y en suma, cuantas tentativas se hicieron, tuvieron un éxito completo. Sus majestades los reyes se retiraron al Palacio Real agradablemente sorprendidos ya bien entrada la noche. Bueno, como veis, en los palacios también se recreaban estos fenómenos. La penetración social de la doctrina espiritista fue real. En esta etapa tan temprana, como es este decenio de 1850, el espiritismo ya había arraigado en Madrid capital. Y fijaros qué curioso. Había un centro espírita en la Puerta del Sol, en la misma Puerta del Sol. Donde acudían ¿quiénes? Pues los artistas, los estudiantes. Pero sin embargo había otro, mucho más aristocrático, que estaba ubicado en la calle Preciados. Allí acudían diputados y senadores de ideas avanzadas, dicen las crónicas, herederos del krausismo,
entre otras tendencias, porque el espiritismo español, y hay que decirlo así, en su etapa de auge y esplendor, llegó a configurar un auténtico grupo de presión en el terreno de la acción política. En este contexto, incluso los médicos se acercaron, como hemos visto, a los fenómenos espiritistas intentando explicarlos de una manera científica. Pero va a ser con la traducción de las obras de Allan Kardec, de la mano del eminente José María Fernández Colavida, cuando van a surgir las agrupaciones espíritas que se van a multiplicar por toda España. Hemos de decir que el primer grupo documentado aparece en Cádiz en 1854. Ellos publican un opúsculo maravilloso antes de la publicación del Libro de los Espíritus, donde los espíritus ya dan indicaciones preciosas, absolutamente acordes con lo que después sería el Libro de los Espíritus sobre la manifestación, y hay comunicaciones de un orden moral muy elevado. Pues vamos a ver el papel de las espiritistas. No puedo pasar. Mira, me he comido veces que no puede ser. Vamos a hablar de ellas un poquito, ¿no? Tenemos que pensar que a finales, por seguir contextualizando un poco, porque, como digo, el espiritismo en España tiene matices muy interesantes. A finales de esa década, ¿no? de los años 50, 60, hasta 1883, se va a hablar mucho en España de libre pensamiento. Pero va a ser en 1883 cuando, de la mano de la Unión Española, de la Liga Universal Anticlerical de Libres Pensadores, tela, tela, Ramón Chíez va a fundar el semanario Las Dominicales del Libre Pensamiento. Maravilloso, maravilloso, si podéis buscarlo. En el que Amalia Domingo Soler, entre otras muchas, va a publicar muchos y variados artículos. Se trata de un movimiento filosófico, de un movimiento cultural que tenía por defensa pues el derecho al libre albedrío, el libre examen, la libertad de creencia, la libertad de conciencia. Y ellos van a poner encima de la mesa cuestiones muy importantes. Van a hablar de la separación de la Iglesia-Estado, es decir, de la configuración de un Estado laico. Van a hablar de los impuestos de los bienes al clero, algo que no hemos conseguido hasta antes de ayer. Van a hablar de la consideración social de la mujer. Y con esta actividad divulgativa lo que van a poner es en foco, van a dar visibilidad a las mujeres. Como digo, es el momento del gran auge del espiritismo en nuestro país, que va a compartir esta visión del mundo. En este estado de cosas, los espiritistas van a llegar a convertirse en un grupo de presión social, en un grupo de presión política. Como he dicho antes, al filo de la proclamación de la Segunda República, los dirigentes espíritas se van a lanzar a la conquista de los espacios públicos. En el año 1934, cuando se celebra el V Congreso Espírita Internacional, formando parte de un congreso organizado por la Federación Europea de Sociedades Teosóficas, van a acudir a sus actos de inauguración políticos como Ventura Bassols y como Jesús Rodríguez Calvache. Esta corriente de pensamiento, que fue considerada la segunda religión en importancia a finales del siglo XIX, el espiritismo, segunda religión en importancia a finales del siglo XIX. Mirar para lo que hemos quedado. Bueno, no era otra religión más. Era además filosofía, era ciencia. A mí no me gusta decir religión, yo creo que es una filosofía, una ciencia y una filosofía de consecuencias morales, pero bueno, nos habla de esta fe racional y constituye, ¿no?, la religión del porvenir. Pero además va a estar dotada de unas características progresistas, como es el libre pensamiento, la defensa de los derechos femeninos, el anticlericalismo o incluso el republicanismo, que lo hacían muy, muy atractivo para un sector muy grande, muy amplio de la población, en la difícil situación política que había dejado la restauración borbónica, ¿no?, cuando se acaba la Primera República y regresa la monarquía.
El espiritismo se convirtió en foro de encuentro, de empoderamiento, de apoyo mutuo para las mujeres, además de influir con intensidad en la lucha obrera y los movimientos sociales, gracias al compromiso humanitario que está implícito en la propia doctrina. A finales del siglo XIX va a tener una incidencia muy grande en Cataluña, ¿no? Y como foco fundamental Barcelona, como gran difusor de este fenómeno, pero no solo ahí, porque además de echar raíces en otras capitales españolas, lo hizo también en multitud de municipios cuya población pues, estaba ansiosa por romper con los dogmas, por romper con las imposiciones de la Iglesia, por romper con las imposiciones del Estado. Es verdad que desde nuestro punto de vista, desde nuestra visión de hoy, la visión que tenemos hoy de las cosas y de cómo ha derivado el movimiento espírita en España, es difícil comprender o que podamos comprender estas alianzas que tenían como punto en común el anticlericalismo frente a una Iglesia católica que mediatizaba enormemente la realidad de la época. Recordemos que después del final definitivo de la Inquisición en España, que fue promulgado en las Cortes de Cádiz en 1813, esta aún se cobraría una última víctima. Muchos habréis oído hablar de Cayetano Antonio Ripoll, que era maestro de primeras letras en Valencia y que es considerada la última víctima de la Inquisición. Fue acusado de no creer por los dogmas católicos y fue ahorcado el 31 de julio de 1826, pero no solo eso. En 1854 hubo un auto de fe que quemó todos estos libros que yo os he hablado de ese centro de Cádiz. Hubo otro posterior en la zona de Alicante y culminamos con el de 1863, ¿verdad? 63. En Barcelona, o 61, ya estoy yo perdida. Bueno, en Barcelona no, la famosa quema de libros que todos conocemos. Pues bien, el papel de las mujeres aquí, muchas mujeres actuaron como médiums en las sesiones espíritas y así lograron una trascendencia que el patriarcado y la sociedad les negaba, desafiando las reiteradas condenas que sufrieron de parte de la Iglesia católica. Vamos a hablar brevemente, muy por encima de algunas de ellas. Mirad, Agustina González López a mí me produce mucha ternura. Es una mujer que sufrió muchísimo, ¿no? Bueno, sabemos por su partida de nacimiento que fue alumbrada en el amanecer de los primeros días de primavera en Granada, concretamente el 4 de abril de 1891, en el seno de una extensa familia acomodada, principalmente dedicada al comercio de calzado. Sus padres tenían una zapatería. Era un tiempo en el que la mortalidad infantil pues, era muy elevada y nos cuenta la crónica que su bautizo pues, se celebra inmediatamente al día siguiente. El 5 de abril recibe las aguas bautismales en la parroquia del Sagrario, imponiéndole el nombre de Agustina Mercedes. Agustina va a aprovechar su primera juventud para leer todo lo que caía en sus manos. Y esto pues le va a permitir adquirir una sólida formación intelectual que va a estar basada fundamentalmente en las corrientes culturales de aquel momento, ¿no? Bueno, como leer una mujer era feo, estaba mal, pues para eludir la estricta vigilancia a la que se sometía en particular a las mujeres, pues ¿qué va a hacer ella? Robar la ropa de sus hermanos varones, vestirse de hombre y marcharse a los cafés, ¿no? Y cuentan las crónicas que se la veía habitualmente vestida de hombre, sobre todo en el salón del café suizo, justamente en la hora en que más clientela había, imaginaros el escándalo, subida en una silla y alzando la voz para proclamar sus credos libertadores. Ella va a participar en la agrupación socialista de Granada, en la que también se va a contar con una agrupación femenina que ella misma va a fundar en 1919 y que va a contar con 200 afiliadas. Se la conocía bajo los seudónimos de Amelia o Paulina, bajo los cuales también firmaba muchas de sus producciones literarias y pictóricas.
muy influenciadas por el espiritismo y por la teosofía. Tenemos algunas obras como Cantos, Justificación, Las leyes secretas. En este último libro, Las leyes secretas, ella va a expresar su concepción teosófica y espiritista de la vida y de la muerte y relata cómo, haciendo de hipnotizadora, consigue dibujar las formas y el color de los espíritus. Ella estuvo muy relacionada con diferentes huelgas, con diferentes altercados que tuvieron lugar en la ciudad de Granada, porque fue una gran activista social. Pero fue criticada hasta la crueldad más extrema que os podáis imaginar, hasta el punto de que la llegan a catalogar de histérica. Ser catalogada de histérica en aquella época suponía un ingreso, y tuvo que someterse a largos periodos en cama y a crueles tratamientos que, según sus propias palabras, le causaban muchísimo dolor. Y fijaros, hay un cronista, Francisco Ayala, y fijaros lo que dice. Otra mujer notoria, aunque esta no por cierto discreta, en la Granada de mi infancia, era la famosa Zapatera, de quien nunca supe su nombre, ni creo que nadie lo supiera. Todo el mundo la conocía como la Zapatera, porque era dueña de una zapatería en la calle Mesones. Mira, ahí va la Zapatera, se decía. Y mis ojos se asombraban viendo a una mujer corpulenta. Por cierto, muchos de los ataques eran por su peso, por su físico. Con moño castaño, que llevaba aparatosos sombreros, y una capa celeste de húsar hasta los pies. La Zapatera era una figura extravagante, probablemente una chiflada, decían. Callejeaba mucho, entraba y sola a los cafés. Ojo, cuidado. Y restaurantes, escribía cosas absurdas que hacía imprimir y ponía luego a la venta en el escaparate de su zapatería. Como bien puede comprenderse, tal conducta resultaba intolerable. La Zapatera, dice Ayala, era una mujer independiente. Independiente también en cuanto a sus medios económicos, y la desaprobación social apenas refrenaba, tenía que desahogarse mediante burlas más o menos sangrientas. Además de eso, Agustina González mantiene una relación de juventud con uno de los poetas más importantes de nuestro país, con Federico García Lorca, que la dedicaría sus obras, La Zapatera prodigiosa y La casa de Bernarda Alba. Fue una relación de juventud muy intensa, posiblemente cuando Federico se estaba buscando a sí mismo, o quizá una relación platónica, nunca lo sabremos. Pero lo cierto es que fue una relación intensa y que les marcó mucho a ambos. Bueno, pues derrocada la monarquía y proclamada la Segunda República, Agustina González va a iniciar una nueva andadura cuando se van a convocar las elecciones a las Cortes Constituyentes, y las mujeres que por aquel entonces no tenían derecho al voto irrumpen en la campaña electoral, y en la prensa diaria se empieza ya sí a hablar de feminismo, alentando desde esta misma prensa a la participación política de Agustina, que va a fundar un partido que se va a llamar el Partido Entero Humanista. En su reglamento de este partido se aspiraba, fijaros, nada menos que a borrar fronteras, a crear una moneda única, a construir el Palacio de Todos, que podría ser una gran ONG estatal para dar alojamiento a los desheredados, a grabar en una bandera blanca 2 palabras, alimento y paz, para erradicar las hambrunas del mundo. Tras el golpe de Estado, de 1936, Agustina es encarcelada, trasladada al pueblo de Víznar y fusilada junto a otras 2 mujeres. Desconocemos la fecha exacta de su muerte, pero sí sabemos que el asesino de Agustina González López fue el mismo que asesinó a nuestro poeta. Y quiero continuar. Si os estáis aburriendo, me lo decís y yo corro un poco más. De María Baquer Moll. Ella nace en Capdepera, Mallorca, en octubre de 1902.
fallece en enero de 1982, y fue una modista y feminista española también represaliada por la dictadura franquista. Ella monta su propio taller de confección allí en el pueblito y ella forma parte del grupo espiritista local. Durante la Segunda República se va a dedicar a escribir artículos feministas en la sección Libérate Mujer del Obrero Balear, en los que va a denunciar la discriminación femenina en el acceso a la instrucción. Esto es algo que vamos a ver, el hilo común de todas estas mujeres, ¿no? El reivindicar el acceso de las mujeres a la instrucción. Y denuncia también la triple explotación que las mujeres sufrían en aquella época. La que viene de parte del hombre, padre, hermano, esposo, del patrón que la contrata y del Estado español, de las leyes españolas. Ella insta desde sus artículos a las mujeres a que estudien para poner fin a los prejuicios y al pensamiento religioso dogmático que no las deja progresar. Pues igualmente fue detenida en plena represión franquista. Ella va a ingresar en la cárcel después de un consejo de guerra que la condena a muerte en 1937 en la cárcel de mujeres de Palma. Después de pasar 7 años en prisión, finalmente la pena es conmutada y ella huye a Argelia, huye a Francia y regresa a España ya cuando la salud del dictador flaquea, y consigue regresar a su pueblo, a Cadevera, a finales de los 60, a principios de los 70. La ideología de esta mujer estuvo profundamente marcada por los postulados de Amalia Domingo Soler, feminista, anticlerical y principal voz del espiritismo en España. Vamos con otra, Rosario de Acuña. Ella nace en Madrid el 1 de noviembre de 1850, en el seno de una distinguida familia de la que va a heredar un título nobiliario como duquesa de Acuña que ella nunca va a utilizar. De la misma manera, su vocación literaria se despierta en la más tierna infancia. Vamos a encontrar las primeras muestras de producción literaria de esta mujer cuando aparece publicada en París en 1873 una pequeña obra dedicada a Isabel II, que por aquel entonces estaba exiliada en Francia y que se llama Un ramo de violetas. Después publicará en la Ilustración Española y Americana, una revista también en junio de 1874, un poema, En las orillas del mar, que después haría parte de un libro titulado Ecos del alma. Va a describir en multitud de periódicos, La Iberia, La Mesa Revuelta, Revista Contemporánea, El Imparcial. Va a saltar también al teatro, alcanzando un éxito rotundo con la puesta en escena de su primer drama en el Teatro del Circo el 12 de enero de 1876. Este teatro estaba ubicado en el actual Paseo de Recoletos. Amor a la patria es otra obra que va a estrenar en Zaragoza. Va a debutar también con Tribunales de venganza en el Teatro Español en 1880, el 6 de abril. En fin, multitud de publicaciones. Pero va a participar junto a otras mujeres en el periódico espiritista La Luz del Porvenir, que estaba bajo la dirección de ¿quién? De Amalia Domingo Soler, a la que le unía una profunda amistad. En 1909 se instala en lo que ya va a ser su residencia definitiva, en Gijón. Allí ordena construir una casa hermosa en un hermosísimo acantilado, y ella, que ya ha cumplido más de 70 años, va a seguir colaborando en la prensa periódica, en la prensa de la zona, en El Publicador y en el noroeste esencialmente. Y va a dedicar esos años de su vida ¿a qué? Pues al compromiso con los más desfavorecidos, a las mujeres maltratadas, a la infancia abandonada, a los obreros, a los pescadores, que ella considera que tenían una de las vidas más duras, ¿no? que se podían, y sobre todo a las familias, ¿no? Porque cuando moría un pescador, pues la familia
bueno, un pescador, un obrero, un pobre en definitiva, las familias quedaban muy desprotegidas. Pero su situación, su posición política le va a acarrear también dificultades, no creáis que no. En julio y agosto de 1917 se producen unas revueltas, una huelga convocada por la UGT, por CNT en Asturias, y bueno, pues es su casa registrada porque creen que ha sido la instigadora de aquella huelga. Ella va a morir, a desencarnar en 1923. Y fijaros, la dirigente obrera, Virginia González Polo, va a escribir en el semanario comunista La Antorcha, el 18 de mayo de 1923, con motivo del fallecimiento de Rosario Acuña, lo siguiente: descansa en paz, mujer admirable. Ya has penetrado en el gran misterio. Aquí. Descansa en paz, mujer admirable. Ya has penetrado en el gran misterio de la muerte. Ya sabrás si existe esa vida de espíritus errabundos que vuelven al mundo de los vivos. Idea que al hablar del más allá de la muerte, sin preocuparte grandemente, admitías como posible. Carmen de Burgos. Seguro que de Carmen de Burgos habéis oído hablar más. Ella nace en Almería en 1867, murió en 1932 aquí en Madrid. Fue periodista, fue escritora, traductora, activista de los derechos de la mujer española. Ella, entre otros, firmaba como Colombine, también con otros seudónimos. Vamos a encontrar obras firmadas como Gabriel Luna, Pericol de los Palotes, Raquel, Honorín, Marianela. Pertenece a la generación del 98 y se la considera la primera periodista profesional en España y en lengua castellana por su condición de redactora del madrileño diario Universal, y también va a ser la primera corresponsal de guerra. Escribió en La Luz del Porvenir, en La Luz del Alma o en La Fraternidad, todas ellas revistas espiritistas, además, por supuesto, en las dominicales. Implicada en la causa republicana, lucha por los derechos de las mujeres y los niños, se opone a la pena de muerte, reivindica el divorcio y el sufragio universal. Y esa lucha se va a ver materializada en 1920 con la creación de la Cruzada de las Mujeres Españolas. Llega a presidir la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas. En 1901, porque ella es maestra también, es destinada a Guadalajara y va a escribir muchos artículos relacionados con la educación. Y va a mantener también una relación amorosa con Ramón González de la Serna. En 1908 funda la Alianza Hispano-Israelí en defensa de la comunidad sefardita internacional. En 1911 es nombrada profesora de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, lo que compatibiliza dando clases gratuitas a ciegos y a sordomudos. Y fue miembro activo de un montón de asociaciones como La Prensa, fue miembro activo del Ateneo, escribió en periódicos como El Globo, Diario Universal, la Revista Universal, la Correspondencia de España, ABC, Tribuna Pedagógica, La Educación, fue redactora del Heraldo y del Nuevo Mundo en Madrid. Toda su lucha social se va a ver reflejada en sus escritos. Publica distintas novelas, pero hay una que es esta, El Retorno, que la podéis encontrar, que está basada en hechos reales. La trama se desarrolla en un lugar paradisíaco en los años 20 del pasado siglo, en Estoril, y donde hay una serie de curiosos que se dedican a investigar hasta el fondo qué ocurre después de la muerte, qué relación tenemos con los seres que se fueron, cómo podemos comunicar con ellos. Ahí se desarrolla esta extraordinaria novela donde ella exhibe su portentosa capacidad narrativa, pero también es una novela espiritista muy bien documentada. Y voy corriendo con Amalia Domingo Soler. Amalia Domingo Soler, que es el eje fundamental de estas jornadas, la protagonista. Nace en Sevilla en 1935
y siendo bebé, como sabéis, ella contrae una afección ocular que estuvo en aquel momento a punto de hacerle perder la vista y lo que le provocó problemas de por vida. Ella, a pesar de esa dificultad, era una lectora insaciable, una lectora precoz. A los 10 años ya escribía poesía, que además gracias a las enseñanzas de su madre. Con la muerte de su madre, Amalia viene a Madrid para ganarse el pan. Con 25 años ya tiene que ganarse duramente el sustento, cosiendo día y noche, lo que le va a provocar un empeoramiento en esa afección ocular. Y pasó momentos muy críticos. Según la propia Amalia Domingo Soler, su madre se le aparece una noche devolviéndola una fe que había perdido y haciéndola buscar refugio en ese primer momento en la iglesia protestante, donde una feligresa le recomienda visitar a un médico homeópata, y esa fue su entrada al mundo del espiritismo. Yo os recomiendo que leáis sus memorias, ¿no? Poco a poco fue escribiendo poemas, artículos en publicaciones espiritistas y siendo conocida en ese ambiente, ¿no? Y en 1874 leyó un poema en homenaje a Allan Kardec en la Sociedad Espiritista Española, que en aquel momento estaba en la calle Cervantes, durante un acto organizado con motivo del 5º aniversario de la desencarnación de Kardec. En 1876 se traslada a Barcelona, invitada por el Círculo La Buena Nueva, donde va a conocer a Miguel Vives, a través del cual dice entrar en contacto con su madre. Es en 1879 cuando sale a la calle La Luz del Porvenir, este periódico donde solo escribían mujeres y donde de forma progresiva, lentamente, muy lentamente, se empieza a hablar de anticlericalismo, de libre pensamiento, de espiritismo, de feminismo, dándose la mano. Será a partir de la irrupción de Rosario de Acuña en el mundo del libre pensamiento en diciembre de 1884, cuando la propia Rosario primero y después Amalia Carbia, Ángeles López Ayala y por último Belén Sárraga, que llega, por cierto, a convertirse en la secretaria de La Luz del Porvenir y mano derecha de Amalia Domingo Soler, le dieron un sello inconfundible a la revista, en la que era reconocible la tríada libre pensamiento, espiritismo y feminismo. Como no podía ser de otra manera, el primer número suspendido durante 42 semanas, pero ella vuelve a la carga con la publicación El Eco de la Verdad, que también es suspendido. En cualquier caso, La Luz del Porvenir se editará durante 25 años. Siguió escribiendo en medios espiritistas de España y Sudamérica, manteniendo correspondencia con las mujeres de Cuba, con las mujeres de Puerto Rico, con las mujeres de Argentina, hasta su muerte en 1909, dejando inacabadas sus memorias, que supuestamente terminó dictando a una mediana amiga en 1912. Amalia, como todas ellas, fueron mujeres comprometidas socialmente, además de una importante figura del espiritismo. La prueba está no solamente en que inusualmente fue vicepresidenta en el Congreso de 1888, sino que además acudió al entierro de José María Fernández Colavida en una época en que las mujeres no acudían a los entierros. No sabemos muy bien por qué, pero no acudían. Pues ahí estuvo ella, leyendo un poema. Como recuerda la historiadora Dolors Mardín, autora del libro, bueno, lo voy a leer en castellano porque el catalán no lo hablo ni en la intimidad ni en ningún sitio. Espiritistas y librepensadores. Y ella dice que Amalia aunó fuerzas con mujeres de otras sensibilidades, como por ejemplo la anarquista Teresa Claramunt, la dramaturga masona Ángeles López de Ayala, en mítines a favor de la escuela laica para favorecer la educación de las niñas. La importancia de las mujeres, nos dice esta historiadora, en estos movimientos está aún por estudiar, pero no hay duda que pone en contexto y con perspectiva de género aquel espiritismo decimonónico en el que, al margen de implicaciones extraterrenales, las mujeres podían reunirse fuera del espacio del hogar
tomar la palabra y participar de un programa político y social. Sobre esta figura ha investigado mucho Amelina Correa Ramón, seguro que todos la conocéis, porque ella es autora del libro Amalia Domingo Soler y el espiritismo de fin de siglo. Ella es catedrática de literatura española de la Universidad de Granada. Y en esta obra, ella señala que el espiritismo fue uno de los pocos ámbitos de las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX en los que a las mujeres se les concedía voz, hasta el punto de convertirlas en protagonistas. Hay que tener en cuenta, dice Amelina, que el siglo XIX, a pesar de encontrarnos con una sociedad por completa hostil a la mujer que escribe, a la mujer que lee, a la mujer que se dedica a cualquier tipo de actividad intelectual, supone el paso decisivo de la musa a la escritora. Es decir, las mujeres todavía con todo en contra, y obviamente aquí caben todo tipo de precisiones y puntualizaciones, cambia su rol pasivo por su rol activo. Por un lado, se daba la paradoja de una sociedad que negaba a las mujeres alzar su voz, manifestar una voz propia, se les permitía, sin embargo, canalizar la voz de los otros. Ahora hablamos de las mujeres mediums, aunque esos otros fueran las almas desencarnadas. Eso justifica y explica en buena medida que el papel del medium fuera desempeñado tan mayoritariamente por las mujeres, porque el espiritismo va a proporcionarlas un foro seguro en el que poder expresar sus puntos de vista, prestarse apoyo mutuo y recibir estímulos y enseñanzas de la mano de otras compañeras. De ese modo abunda. Sus protagonistas fueron mujeres pioneras en estos campos, mujeres cultas, mujeres reivindicativas, periodistas, escritoras, pertenecientes al mundo de las artes, de las letras. Como he dicho, Amalia Domingo Soler fue vicepresidenta del primer Congreso Espiritista Internacional celebrado en Barcelona en 1888, entre cuyas principales reivindicaciones se hallaban reivindicación de la igualdad entre géneros y liberación de la mujer, enseñanza laica, libre y gratuita para todos, reforma penitenciaria para la integración social de presos. Ella visitaba a los presos en las cárceles, a los obreros en las fábricas. Abolición completa de la esclavitud, supresión gradual de las fronteras políticas, desarme gradual de los ejércitos, secularización de los cementerios, registro civil de nacimientos único y obligatorio, matrimonio civil, prohibición de la pena de muerte y de la cadena perpetua, interpretación del espiritismo en calidad de religión laica, antiautoritaria, igualitaria y socializadora. Ni que decir tiene todos los enfrentamientos que Amalia tuvo con los representantes de la Iglesia Católica en España. Me salí de tiempo, yo creo, no sé, pero bueno, quiero terminar esta charla en la que nos hemos dejado muchas mujeres que seguro estarán aquí escuchándonos. Quiero finalizar con unas palabras de Amalia Domingo Soler recogidas en La Luz del Espíritu y que dedica a las mujeres. Dice: a estas dedico mis memorias, y a quién mejor que a mis compañeras de padecimientos, a las que calman su sed con sus lágrimas, a las que tienen frío dentro de su hogar, a las que se quedan solas en la tierra a merced del infortunio, a las que consumen su existencia dentro de un taller insalubre, a las que trabajan en su casa junto al lecho de un enfermo querido, a las que se levantan cuando aún las estrellas envían sus pálidos fulgores sobre la tierra y se acuestan después de la medianoche, rendidas de cansancio y de angustia, a las que padecen hambre de pan y sed de amor, a las que no escuchan una palabra de cariño, a las infelices huérfanas que no han recibido el beso de una madre, a las madres de familia que tiemblan cada vez que son madres porque aumentan el número de esclavos de la miseria, a las esposas abandonadas rodeadas de pequeñuelos hambrientos, a las huérfanas entregadas a sí mismas, a todas las mujeres, en fin, que sufren el peso de la expiación, dedico mis memorias.
libro inútil en la biblioteca de los sabios y de los felices de la tierra. Pero en cambio, libro de consulta para esas desgraciadas criaturas que no tienen más patrimonio que el dolor y que se creen olvidadas de Dios y de los hombres. Muchas gracias. Thank you.